Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa nuevo de El Buscador aquí en Creo Televisión. La verdad es que no sé cómo empezar porque tenemos hoy un testimonio que creo que es muy impactante. Una persona que ha sido abusada sexualmente, que ha abusado sexualmente, que ha sabido encontrar el perdón, que se ha sabido perdonada, que se ha sabido amada, que, bueno, según nos comenta, ha hecho mucho mal, pero ya saben que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo creo que este vídeo nos puede servir a todos para saber que por mucho mal que hayamos hecho en la vida, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, el Señor siempre está ahí, el Señor siempre perdona. No es por tu virtud, no es por tus buenas obras, no es porque tú seas estupendo, no porque yo sea estupendo, sino porque el Señor es bueno y Él es el que nos perdona. Yo espero que este vídeo nos dé mucha esperanza a todos. Y ese es el motivo por el que lo estamos grabando y emitiendo. Estamos con David. ¿Cómo estás, David? Muy contento de la invitación. Y pues bueno, la verdad todo para gloria de Dios y lo importante también para la salvación de las almas. Así es que aquí estamos para servirte a ti y a Dios. David, tú llegaste, estás recién aterrizado en España, eres mexicano. De hecho, es la primera vez que sales de México. Y a ti hace 9 años tuviste una conversión, digamos, de esta tumbativa, que luego iremos a ella. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu vida desde que tú eras pequeñito? Porque yo, por lo que he estado leyendo, fue una vida dura, difícil, tuvo ingredientes o elementos complicados. Cuéntanos un poquito, ¿cómo era tu ambiente de pequeño, tu familiar, en la escuela, etcétera? La verdad es que cuando tú tienes, que es lo más importante, papá y mamá, esa raíz tan importante, y no te dan los valores, los principios, pero lo más importante, la moral cristiana a la que tiene que estar dirigido tu corazón sobre ese temor de Dios, pues obviamente el mal entra y destroza todo, o sea, destroza todo. Entiendo que fue tu caso, ¿no? Tus padres no te Sí, dieron sí, eso. totalmente. De entrada no lo tuvieron ellos, a lo mejor mamá un poquito de educación en esa parte como católica, pero mi papá siendo el pilar del hogar, pues no, automáticamente se destrozó y destrozó lo poco que conservaba mi mamá. Entonces, sin esa moral cristiana, pues obviamente crecí en un ambiente mundano, en un ambiente donde la carne sobresalía, donde el placer, el poder, el tener, era lo que reinaba en la casa, ¿no? Por parte de un papá alcohólico y drogadicto de cocaína, que esto me lo contó mi mamá, que a partir de los 4 años de casada fue cuando la empezó a golpear, ¿no? Entonces, el saber yo que le destrozó, pues a puñetazos la nariz, le tiró todos los dientes, la golpeaba seguido. Pero tú eso lo veías también como niño. Sí llegué a ver, pero no tan esos golpes, porque mis hermanos mayores sí lo vieron. Yo soy el más chico de 6. Ellos sí vieron cómo mi papá le daba puñetazos y le tiró todos los dientes o le doblaba el tabique. Mis Claro. hermanos sí llegaron a ver esas escenas. Yo vi más que nada como la agresividad física entre ellos, pero verbal, ¿no? Ya. Era como más verbal, pero aún así vas creciendo y te enteras de todo eso, bueno, te deja una herida tremendísima, ¿no? Claro. Entonces, el ver que mi mamá me contaba cómo mi papá era infiel, tenía amantes, cómo dejó hijos por fuera del matrimonio, los abortos que le provocó a mi mamá, porque mi mamá me comentó que mi papá le metió una pastilla abortiva en la vagina, mi mamá le quemó, me dijo le quemó, y al día siguiente ella sola se le vino mi hermanito, ¿no? Entonces, el que mi papá, él personalmente me haya dicho, me metí con más de 200 mujeres Tu papá aproximadamente, te lo contó. él me lo contó. Y mi mamá, Estuvo con 200 mujeres me al metí con margen más de del... 200 mujeres, de él salió de su boca. Y mi mamá me dijo que le pegó enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, era un papá que pues fue demasiado agresivo al grado de que pues sí habían escenas donde yo, por ejemplo, vi como una de mis hermanas la tenía en el piso a puñetazos, ¿no? Hasta que se hiciera del 2. Mi hermana se hizo del 2. Entonces, yo tenía como 8 o 9 añitos cuando vi esa escena tan impactante. El cómo mi papá pues golpeaba a mis hermanos, el que mis hermanos me dijeran que pues
uno de hecho de la golpiza se empastilló para matarse, porque pues fue muy, muy fuerte la golpiza que le metió mi papá. Los levantaba en la madrugada porque mi papá como se drogaba y llegaba alcoholizado, drogado, pues los levantaba para golpearlos, ¿no? O para que hicieran aseos de la casa en la madrugada. Entonces sí se le iba mucho la onda a mi papá. Y eso, obviamente, pues, mi mamá, por consiguiente, era una mamá autoritaria. Pero ¿tú sufriste, perdona, también esos golpes? Sí, sí, mi papá, por ejemplo, si llegaba, es que yo no sabía que se drogaba, lo supe después, pero ya después cuando hablaré de mí, entiendo ahora sí cómo uno se siente con la droga y lo que te provoca. Claro. Pero mi papá sí llegó a cachetearme, a decirme que a mi mamá le daba asco porque era una gorda. Y yo, pues de 20 años, 19 años, escuchando todo ese tipo de cosas, ver a mi papá vomitándose. De niño mi papá me llevaba con su amante, entonces yo veía cómo estaban ellos dos. O sea, todo eso, sí llegué a vivir cosas muy fuertes que mi papá me da. Y claro, también los golpes los llegué a sentir de mi papá, ¿no? Y entonces me decías que, bueno, que tu madre sí tenía como un núcleo, ¿no? Un poquito de esa formación que había recibido, aunque fuera escasa, pero eso también la hacía autoritaria. ¿Y cómo era la relación con tu madre? Bueno, bendita tradición de mi mamá, porque gracias a ella fui bautizado, hice la primera comunión, todos mis hermanos. Pero sí crecí más como protestante, porque mi papá nos llevó a ser protestantes, no ser católicos. Entonces, mi mamá fue muy dura, fue una mamá autoritaria. Yo creo que por el coraje que tenía de no poder desquitarse con mi papá, todo lo sacaba con los hijos. Entonces mi mamá me hablaba mentada de madre, perdón por las palabras, pero... Bueno, son muy mexicanas, muy mexicanas, pero bueno, como este canal se ve en España, en Hispanoamérica, pero se entiende perfectamente. Ok, me hablaba con muchas maldiciones, mi mamá. Entonces me cacheteaba, me jalaba de las greñas, de las orejas, me llegaba a abrir la espalda con cables. Entonces... ¿Te llegaba a abrir la espalda? Sí, o sea, con los cables, me golpeaba, me azotaba. Entonces yo tenía todo moreteado a la espalda, que yo les enseñaba a mis amigos de la primaria, yo iba a la primaria, y les enseñaba mi espalda de cómo mamá me había golpeado. Entonces, no lo hizo nada más conmigo, lo hizo con la mayoría de mis hermanos, ¿no? Eran golpizas tremendas. Entonces, es muy duro que no tienes el amor de un padre, claro, y no tienes el amor de una madre. O sea, cuando tú no tienes esas dos figuras en el aspecto de sentir la protección de un padre, claro, el respeto y la delicadeza de una madre, sin ser sobreprotectora, simplemente la delicadeza, como debe de ser, el nivel intermedio. Claro. Obviamente, pues, ¿cómo va a crecer el hijo? O sea, pues obviamente, entonces, mi mamá era muy dura, muy fuerte. Entonces, yo querer abrazar, tenía 12 años cuando quería despedirme de mi papá y me dijo, solamente se besan los maricones. Para mí fue un impacto, ¿no? El yo ya grande, decirle a mi mamá, sufrí un abuso sexual y ella decirme, pero bien que te gustó, cabrón. Y yo dices, ¿cómo dices eso si yo tenía 8 años, no? Entonces, fue herida tras herida tras herida, más el tipo de persona que ellos eran. Obviamente, todo esto conlleva pues un alejamiento de Dios. Ellos estaban alejados de Dios. Y diré el Evangelio, el que vive en pecado es esclavo del pecado, ¿no? Y también hay otra cita bíblica que creo que viene en Juan o en 1 Juan que dice, y tiene por padre a Satanás porque hace las mismas obras que su padre. Entonces, me queda claro que los tomaba. Y el demonio dice, viene a robar, destruir y matar. Pues lo hizo con la familia, porque eso lo destruyó. Pero además, tú dices, claro, que luego me imagino que a medida que vas creciendo, tú también descubriste que tus padres también estaban heridos, también a su vez de sus padres, de tus abuelos, ¿no? ¿Cómo era, por ejemplo, tu relación con tus abuelos? Eso llegó a la conversión, porque no te das cuenta. Mucha gente me dice, a ver, ¿no te dabas cuenta que no eras feliz? Que lo que estabas viendo... No, eras un niño y era lo único que veías. Exacto, claro. Y vas creciendo y te das cuenta que pues es normal. Piensas que es normal vivir así. Entonces, por ejemplo, yo cuando conocía familias unidas y todo, y que oraban, yo se me hacía raro, se me hacía chistoso, hasta me bufaba de eso, porque para mí eso era, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Por qué bendicen el alimento, no? ¿Por qué se dan un abrazo? ¿Por qué se dan un beso? Sí, ¿Por qué, no? Eso para mí era extraño. Claro. Entonces, obviamente, el yo no tener esa relación, mis abuelos ya lo supo, o sea, saber que ellos tenían herida lo supe en mi conversión, porque... Claro. Porque antes de mi conversión, lo único que tú haces es victimizarte.
señalar el error de la persona y siempre echando culpas. Entonces, es hasta la conversión cuando te das cuenta, lo que tú me preguntas, entender que detrás de mi papá y de mi mamá habían heridas, traumas de la niñez, faltan de perdón y ausencia de Dios. Y comprendes y es cuando ya perdonas. Claro. Pero solo tuve hasta mi conversión. Antes no, antes no. era un odio a mi papá, odio tremendo. Y entre los hermanos, ¿cómo erais? Porque tú eras el pequeño, de 6. ¿Te trataban bien? ¿Te trataban mal? Es fuerte porque por lo menos me hubiera gustado encontrar la figura paterna en alguno de mis hermanos mayores. Pero tampoco, porque mis hermanos eran alcohólicos y sobre todo desde iracundos, sí, y sobre todo iracundos. Uno era más alcohólico que otro. ¿Pero con qué edades empezaron? Pues mira, yo la verdad tenía igual, o sea, lo que recuerda dentro del el subconsciente, yo tenía entre 8 años, ellos ya estaban de 20 y tantos. Entonces, porque mi hermana mayor me gana por 15, ¿no? Y luego de ahí como se llevan como 2 años, 1 año y medio, más o menos los demás. Entonces, el ver a mis hermanos, yo vi como un hermano llegó con el brazo abierto porque le dio un machetazo, el que entre ellos como hombres se agarraran a golpes hasta desmayarse, el que como mis hermanas se le lanzaban a golpes a mis hermanos. Pero, o sea, el hermano que recibió un machetazo lo recibió de otro hermano. De otro hermano, sí, claro. No, y se agarraban a golpes tan fuerte que mi mamá ya de plano los dejaba golpearse. Déjelos que se golpeen. A ese grado, o sea, el yo ver cómo en mi casa se hablaban en mentadas de madre, con odios. Había mucho enojo. Entonces yo veía todo eso, como entre mujeres también había mucha agresividad hacia con mis hermanos. Entonces eran pleitos, el que mis hermanos se le fueran a golpes a mi papá, porque pues mis hermanos terminaron golpeando a mi padre. Cuando crecieron. Al ver a mi mamá toda sangrentada, pues ellos ya crecieron y pues se lo golpearon todo. Mi papá terminó también una vez en la cárcel. Cuando golpeó a mi hermana, mi mamá fue por una pistola que tenía y estaba a punto de disparar en la cabeza. Nada más que una mujer policía le quitó la pistola, pero mamá dijo, yo ya lo iba a matar. Entonces, pues yo ya me voy a quedar sin mamá y sin papá, ¿no? Claro. Y siendo pues un menor de edad. Entonces, esa relación de hermanos, pues tampoco la hubo, porque el ver a mis hermanos tener relaciones sexuales, el ver, escuchar a mis hermanos tener relaciones sexuales, el ver a mis papás tener relaciones sexuales cuando yo iba en primaria, el escuchar, todo eso me fue afectando. Entonces, para mí, el tener ese vínculo familiar fue muy traumatizante, que ahorita lo detecto. Y a ti, David, por ejemplo, en el entorno, en la escuela o en algún sitio, ¿no había una figura adulta que te ayudara, que fuera referencia para ti, un profesor? Entiendo que no en la iglesia, porque no ibas a la iglesia, ¿no? Ni a la protestante ni a la católica. A la protestante sí. Al protestante sí. Y ahí no había ninguna figura paterna o una figura adulta que te ayudara en esos años. La verdad es que no. Que se interesara por ti. Nunca hubo. Ningún profesor, nada. Ni profesor, ni un pastor, ni un tío. Porque cuando llegan hasta mis tíos, tenía un tío que era alcohólico y llegaba bien borracho. Entonces, la verdad es que sí llegaban, por ejemplo, familiares de visita o algo, pero jamás hubo... Y buena pregunta, porque nunca la había pensado, fíjate, dentro de todo mi testimonio. Nunca hubo alguien que se interesara por mí. Un adulto, jamás. Figura masculina, jamás. Bueno, femenina, quiero decir que Ni femenina. Mi hermana, pero es una hermana que pues yo tenía 8 años, ella 15, y ella era la única que se interesaba por mí, me cuidaba y ya grande me platica los detalles que cómo me protegía y todo, pero pues había más heridas en mí que como que se enfocaba a lo mejor en esa parte tan afectiva de mi hermana, porque pues mi hermana también era una mujer herida, ¿no? Claro. Entonces, ella me decía que yo era como su muñequito, algo muy bonito, que ella pues se sentía de ella 15 años y yo había nacido y todo. Se sentía muy a gusto tenerme, ¿no? Pero no siento el recuerdo de sentir como esa protección, aunque sea de un hermano. O sea, porque yo me imagino que por lo que cuentas, ¿no? O sea, incluso sería un poco escandaloso, ¿no? A nivel de vecinos o se sabría en el colegio un poco los problemas y qué pena que no hubiera un profesor, un pastor, un tío, una tía, un abuelo
¿no? Que no se interesaba pues, por ti o por tus hermanos, ¿no? Es una carencia que dices, qué Totalmente, pena, ¿no? O sea, totalmente. pero bueno, en fin. Esta hermana que me has comentado que te trataba mejor, con más cariño, luego, por lo que yo he leído también de tu testimonio, no sé si fue esta misma o fue otra, que tú también luego sufriste abusos sexuales. Exacto, no, fue otra. Ah, La hermana que abusó de mí me gana por 6 años y la que me cuidaba por 9. Entonces, yo tenía 8 años de edad y cuando la que me gana por 6, exactamente, abusó sexualmente de mí. No fue violación, fue abuso. Entonces, pues fue horrible porque el incesto, más aparte, te despiertan esa parte sexual cuando eres un niño. No sabe, de hecho, no sabe lo que estaba pasando. O sea, no doy detalles muy fuerte y muy aberrante, pero sí, simplemente fue un abuso muy asqueroso. Este, y que yo no sabía que iba a dejarme secuelas, porque no te lo imaginas. O sea, pasa, pero nunca te imaginas lo que va a pasar más adelante por esa herida del abuso sexual. Entonces, ella abusó de mí, entonces durante, híjole, le calculo, yo creo que unos 2 años o año y cacho, no puedo tener como certero el tiempo, y a lo mejor no era diario, pero aunque haya sido una sola vez, pero sí fueron fue ocasiones, reiterado. fue reiterado, Y tu exactamente. hermana mayor, la que te trataba, como tú dices, como un poco un osito, ¿no? Como un... Sí, eh, ¿ella lo sabía o no, no lo sabía, no? no lo sabía. Y aparte yo no lo decía porque hay ocasiones que mm, te sientes como por parte culpable. Yo sentía como, a lo mejor yo lo provoqué y hay algo que te hace dar como una vergüenza, porque aunque eres niño y prefieres mejor callarlo. Entonces preferí callarlo y lo mismo que a lo mejor ahorita igual lo menciono también, pero las otras personas que abusaron de mí, que fueron personas masculinas, era como, si dices tus padres te van a hacer esto, te van a pegar. Entonces era la amenaza. Y como yo sabía que mis papás eran agresivos, pues también te callabas. O sea, que a la vez que tu hermana abusa de ti, hubo otras personas que también abusaron de ti con 8, 9, 10 años. Exacto. Ellos igual me ganaban como por 6 años. Yo tenía 8 o 9 años, exactamente. Entonces era un abuso tanto de un conocido como de un primo. Entonces, pues fue un quebrantamiento total, Claro. un quebrantamiento y un miedo. Pero después te puedo decir que a pesar de que yo recuerdo una escena que cuando estaban abusando de mí, esta persona conocida, no el familiar, sino la otra, recuerdo que yo le decía es que Dios nos va a castigar, yo siendo un niño. Y él decía, no pasa nada, y seguía haciéndolo. Y recuerdo esa noche que yo lloraba en mi cama, mi mamá no estaba, y ella llega y me dice, ¿por qué lloras? Entonces yo le dije, no, perdón, es que soñé feo. Y ella me dijo, ¿te hicieron algo? O sea, la mamá como que sospechó. Y yo le dije, no, nada, mamá, no me hicieron nada. Pero ella pensó que me habían hecho algo. Pero era el miedo. Como ella era muy Claro, agresiva, pues claro, yo, ¿cómo le iba a tener confianza? claro. Y recuerdo que también de niño, yo cuando abusaban de mí, yo agarraba un cuadro de Jesús que mi mamá tenía y yo le pegaba mis lágrimas Así. y le decía, es que ya no quiero que me hagan esto, yo no quiero ser así. Hasta que llegó un punto en que te puedo decir que ya estaba tan hipersexualizado que ya hasta lo buscaba. O sea, yo ya de plano llegué a terminar buscando al abusador. Esa entiendo que es una de las heridas que has dicho antes que te deja el abuso, ¿no? Sí, totalmente. Te puedo decir que a los 10 11 años, es que yo empecé con la masturbación. Ya Mm. empecé. Entonces, mis hermanos tenían revistas pornográficas y mis papás tenían películas pornográficas. Entonces yo veía todo eso ya cuando era niño, entonces yo estaba hipersexualizado. Entonces yo ya no podía parar eso, porque para mí un niño de 10 11 años que ya se está masturbando, o sea, es algo muy fuerte. O sea, entonces yo ya no podía parar. A partir de ahí yo ya no podía parar. Aunque lamentablemente, digo, porque tú y yo somos más o menos de la misma generación, antes, bueno, tú porque te dices que tu familia tenía revistas pornográficas, pero era más complicado, pero es que hoy en día muchos niños de 10, 11, 12 años
lo llevan en el móvil. Es facilísimo acceder a la pornografía, ¿no? Totalmente. No, es que ahorita es lo que más se ve en internet y es peligrosísimo. Por eso yo cuando hablo con los padres le digo, lo peor que tú puedes darle a un hijo es un celular. O sea, él se encierra en su cuarto y tú ya no sabes todo lo que vio. O sea, a un hijo no se le puede, a un menor de edad no se le debe dar eso, ¿no? Entonces, si a mí yo me escondía para poder, en ese tiempo habían VHS o beta las películas, entonces, era esperar a tu papá para sacar y meterla, ¿no? El disco. O vas con tus hermanos y sabes dónde las tienen y las ojeas. No, ahorita das un clic y ya salió todo. Y lo peor de todo es que ha crecido la pornografía en un estado cada vez más aberrante, ¿no? Yo suelo decir además, por ejemplo, que un niño de 10, 11, 12 años de hoy muchas veces ha visto muchísima más pornografía que su abuelo en ese tiempo de vida, ¿no? A lo mejor su abuelo de 60, 70, pues bueno, ha visto pornografía, pero una cosa puntual, y a lo mejor el niño de 10, 11, 12 años ha visto muchísima más pornografía que su abuelo de 60 o 70 años, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es otro tema interesante, pero volvemos a lo tuyo. Tú entonces, David, bueno, creces, vas buscando eso, evidentemente te hipersexualizas porque es normal, es que es lo que estás viendo, es lo que te están haciendo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues que cuando tengo aproximadamente 13 años de edad, empiezo y pues yo abusé de otros niños. Entonces, yo no sentía remordimiento, por si me preguntas. Puedo decir que sentía un odio, un coraje a lo mejor, yo no sé, simplemente no me importaba. Entonces eran menores que yo. Y digo, ya después cuando tienes conversión es un dolor tremendísimo, porque es perdonarte a ti mismo, pedir perdón. Entonces, híjole, es muy fuerte. Ya con conversión ya es muy fuerte recordar esto, pero en ese momento yo te puedo decir, no había sensibilidad en mí ya. O sea, no había nada de sensibilidad. No, yo ya no distinguía entre el bien y el mal, y también para mí eso era normal. Entonces, yo no sabía que también iba a dejar secuelas de herida. Claro. No iba a saber. Entonces, tanto lo hacía con compañeritos de la primaria, después también lo hice con compañeros de secundaria porque ya tenía 13 años, como también de menores de edad. Entonces, pues, ya a partir de ahí ya no pude. Y cuando ya tengo 15 años, ya puedo decir que a partir de los 15 yo era un adicto al sexo, ¿no? Entonces yo en la Ciudad de México, ahí en el metro, hay áreas donde está concurrido de gente, hay mucha gente. Entonces yo iba a la preparatoria abierta, la prepa abierta, y yo recuerdo que me gustaba ir donde hubiera mucha gente para sentir la figura masculina detrás de mí. Y sí, o sea, eran como lugares de encuentro donde se podía tener encuentro con ellos. Y la mayoría eran adultos, o sea, que me tocaban. Yo tenía 15 años, yo lo recuerdo, y eran adultos que yo me arriesgaba a irme hasta con ellos en sus casas, ¿verdad? Y me pudieron haber matado, pero yo no me importaba. Entonces yo desde ahí me empecé a destrampar, o yo me los llevaba a un lugar que es como una deportiva, un bosque, y ahí yo los llevaba para estar con ellos en ese encuentro. Entonces a partir de los 15 te puedo decir que toda me hice mucho más adicto. Y era con adultos, varones en este caso. ¿Y cuántos, si se puede saber, o cuántos? En esa edad, pues estamos hablando que pues si yo iba en el metro era pues uno diario. ¿Todos los días? Pues de lunes a viernes. ¿Todos los días quedabas con alguno? Sí, normalmente, o sea, era de que trataba de buscar siempre uno diario, y si no, me regresaba, digo, escucha así chistoso, pero me regresaba otra vez a la estación hasta que uno se fuera conmigo, o yo me fuera con él. Claro, la adicción lleva a eso. Totalmente. Y era para mí, a veces, durar hasta una hora o más de una hora buscando, ¿no? Desde los 15 años. Entonces, yo ya no podía parar. Entonces, y luego ya cumplo 18 y tengo digamos, mi primer pareja homosexual. A los 18 fue mi primera. Pero, pues, tenía la pareja, pero aún así seguía de todos modos con la vida promiscua. Y no podía parar. Y, obviamente, cuando empieza a crecer toda esta adicción, que no te das cuenta que es una enfermedad, porque así como hay enfermedad de la droga, del alcohol, enfermedad de codependencia, pues yo no sabía que era una enfermedad del sexo. Entonces yo me podía meter tanto con un niño como una persona de 90 años
y yo no podía parar porque para mí ya era un pedazo de carne, yo lo necesitaba, yo quería más. Entonces empiezo a crecer, tengo mi primera pareja y ya a los 21, porque tuve novias también, para aparentar. Pero ya a los Lo hacías 20. por aparentar, Sí, no por porque aparentar. realmente No, te no, no, no. atrajeran. No, de hecho, sentía como un poquito de rechazo. Entonces, ya a los 21 es cuando salgo de closet, a lo que se le llaman closet, y empiezo a partir de ahí ya ir a antros gays. Y no fue el destrame todavía mayor, no, o sea, es algo. Yo creí que era feliz. ¿Por qué crees que eres feliz? Dices, ya encontré de dónde soy. Ya encontré dónde puedo encajar. Ya encontré quién me puede entender, quién me pueda comprender. Y obviamente todo el entorno que se junta contigo, pues te aplaude, así eres, así naciste. Y sí es cierto, así nací, así soy. Y como te lo hacen ver de una forma muy atractiva, la palabra gay significa alegre, pero ya te das cuenta más adelante que pues de alegre no tiene nada. Pues yo no sabía que esto me iba a llevar a algo cada vez peor, porque es una experiencia personal, pero sí te puedo decir como personal, va incrementando cada vez más las adicciones en todo, y cada vez va creciendo el vacío. O sea, conforme va creciendo la adicción, más el vacío. O sea, a medida que crecía la adicción sexual, había otras adicciones, que entiendo que era alcohol, droga, no sé si pornografía, bueno, en fin, todo lo que fuera, ¿no? Yo llegaba 5 veces al día a la masturbación con pornografía, ya conforme ya salí de closet. A veces, pues, pon tú un día nada más fue una vez, pero otro día 3 veces, pero al mismo tiempo también con hombres. Entonces, llega un punto en que sí, llegué a tener entre 8 o 9 parejas, pero ¿A estamos la hablando. vez o cómo? No, no, no. Ah, En el lapso, estuviste a lo largo de ese todo en tiempo. el lapso de todo, Vale, vale. de mi proceso en el mundo gay, tuve entre 8 o 9 parejas, pero entre esas parejas que con una duré 3 años, otras 5 años, otra 4 años, pero nunca fui fiel, porque aparte no podía parar tampoco de tener relaciones sexuales, y una vez me dijo un padre, oye, ¿no estás exagerando la cantidad que dice? Le digo, mira, no las conté, pero sí le calculó cuántas personas más o menos está un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Porque en un fin de semana de antro, en los antros habían a veces cuartos oscuros. Para los que no saben, los cuartos oscuros es lugares donde está oscuro, vaya la redundancia de la palabra, oscuro, y ahí habían orgías. Entonces, pues a veces estaba con 5, con 6 en un fin de semana, con 8, con 3, en un viernes, en un sábado, y entre semana a veces me iba a lugares de encuentro, como baños saunas, cines pornográficos, en los baños de la central de autobuses o en otro tipo de baños, sabía dónde había ligue y nada más iba exactamente a eso y me salía. Entonces, yo calculándole, porque yo decía siempre, es que, a ver, empecé desde los 15, pero terminé casi hasta los 33, casi cumpliendo 34 años, y esto empezó a incrementar, pues, pues yo creo que fueron como unos 700 hombres con los que estuve, y estamos hablando de que pues también estuve en zonas de prostitución, también pagué, bueno, iba a las zonas, tanto yo para la prostitución como para agarrar prostitutos. O sea, a ti te pagaron Tanto así, pero como también pagaste tú también. exacto, ¿no? Entonces, lugares de encuentro de chat. En ese tiempo no había, creo que se le llama actualmente Grindr o Tinder, pero había también ligamiento por chat, también puedes ligar ahí, pero todo era relacionado siempre al sexo. Yo no podía parar. Y como tú dices, cuando yo me di cuenta que eso no te llena, quieres más. ¿Qué más hay? Pues obviamente el alcoholismo fue incrementando. Entonces, y cuando te das cuenta que el alcohol tampoco me empieza a llenar, entonces combino, claro, el alcohol con el sexo, el alcohol te desinhibe y empiezo con la droga. Entonces empiezo con la cocaína, me encantaban las tachas, o unas pastillitas como tipo éxtasis, los poppers que se usan en el acto sexual, la marihuana. Entonces todo empiezo a combinar sexo, alcohol, droga, ir a antros gays, playas gays, hoteles gays, strippers, sexo en vivo. Empecé a ir a los show transvestis, dark queens, me empecé a vestir de mujer. Luego a mí me gustó vestirme de mujer y dar show transvestis en despedidas de soltera, en baby shower o en reuniones de amigos.
Y de repente, cuando volteas a ver el David que eras hace 8 años, dices, ¿en qué momento estoy haciendo todo esto? ¿Por qué? Porque llegó un momento en esto es muy fuerte, pero creo que ahí fue cuando llegué al antro, eran 6 de la mañana, yo estaba muy drogado, muy alcoholizado, me metí con muchísimos hombres y todavía recuerdo que a las 6 de la mañana tomé un taxi y todavía estuve con el taxista también. Llego a mi casa y después de años, yo no lloraba desde niño. Ahí fue la primera vez que sentí un vacío. ¿Qué edad Ahí. tenías ahí? Yo le calculo como unos, buena pregunta, como unos 28 años, 29. O sea, tú previamente, en tu vida esta de desenfreno, digamos, eh, estabas estudiando, ¿no? O sea, hacías una carrera, unos Solamente estudios, trabajaba. o Estudié trabajabas. hasta a partir de los 30 años. ¿Y La universidad, la universidad. seguías viviendo con tus padres en ese momento? Sí, con mi mamá. ¿Y ellos, o alguna vez tú les contabas o ellos sospechaban? O Ellos supieron cuando yo tenía 20 años. Mi papá se molestó mucho. Quería matar al que abusó de mí, pero nunca supo quién era. Y mi mamá lloró mucho, pero no lo aceptaban. Después mi mamá lo terminó aceptando, a un grado de que permitía hasta que mi pareja fuera a mi casa y se quedara a dormir conmigo. Error de mi mamá, ¿verdad? Pero pues la ignorancia también de mi madre y su falta de valores también que no tenía hacia con Dios, pues bueno, lo permitía que mi pareja... Y mis hermanas aceptaban a mi pareja, le decían cuñado, entonces... ¿y tu padre estaba ahí en ese No, momento o mis no? papás se separaron, pero mi papá, pues él no. O sea, yo no era así con mi papá enfrente de mi Él no papá. lo habría aceptado, entiendo. No, 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 no. De hecho, él supo ya con detalle mi testimonio, yo ya cuando empecé a tener mi conversión, y se sorprendió muchísimo, No sabía porque nada de eso. nada, nada con detalle todo lo que hacía, y se lo dije. Pero la realidad es que yo, adicional a que yo era un adicto a la droga, al alcohol, a la pornografía, a la masturbación, a los hombres, pues yo tenía un odio a mi papá, yo tenía un coraje a mi mamá, tenía un coraje a mis abusadores. Entonces, el saber que tratabas de llenar los vacíos a través de esto, digo, ahorita ya lo entiendes, al final y al cabo iba a tocar fondo, porque a corto, mediano, largo plazo fue cuando yo llegué a mi casa, que te platico que después de tanto droga y alcohol, sexo y todo, llego a mi casa y después de años empiezo a llorar y empiezo a sentir un vacío y ahí es donde por primera vez en mi vida fue cuando dije, si tú existes, sácame de esto, ¿no? Sácame de esto, si tú existes, sácame de esto. Y yo recuerdo que sentí un amor, porque esa es la primer clave. Dios respeta tu libertad, ¿sabes? Él te dio libre albedrío y no va a entrar en un corazón que no quiere. Pero el yo haber tocado fondo y el haber dicho, levantar los ojos y decir, si tú existes, sácame de esto. Porque muchas veces yo le decía, bueno, si Dios existe, ¿dónde estuvo cuando me violaron? Si Dios existe, ¿dónde estuvo cuando mi papá golpeaba a mi mamá? Es lo que te mete el demonio, un odio a Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Y yo a esa vez le dije, si existes, sácame de esto. Y fue cuando lloré, pero yo lloré y sentí como ese amor de Dios, pero yo todavía no lo distinguía hasta mi conversión en un retiro, pero yo en ese momento yo lloré mucho y fue un desahogo tanto que me quedé dormido. Increíblemente porque yo tenía mucha cocaína encima, entonces normalmente no me iba a quedar dormido, pero me quedé dormido del llanto y esa fue la primer pauta, porque cuando tú le das esa libertad a Dios de te necesito, Dios va a buscar el lugar, el momento y la circunstancia para que tú tengas un encuentro con Él, pero se lo tienes que pedir. Entonces, efectivamente, pasaron años, porque te estoy hablando que tenía 28 años, 27, 28, y mi encuentro lo tuve a los 33, casi cumpliendo 34. Y hasta ese momento, hasta los 28, tú todavía no habías sentido esa necesidad, ¿no? Decías de decirle al Señor, si existes, ayúdame.
A los 28 fue cuando se lo dije. Pero sí lloré, sentí bonito, lo saqué, ahora sé que era Dios. Paz, claro. Sí, pero yo seguí con mi vida promiscua y de hecho tenía pareja en ese momento y todo. Pero él ya me había escuchado y dijo, voy a buscarte. Oye, una cosa, ahora pasamos al momento de tu conversión, pero has dicho antes, me parece un matiz interesante, yo sentía odio por mi padre, coraje con mi madre y con los que habían abusado, ¿no? Como que me da la impresión de que ahí hay dos niveles, ¿no? Uno como más de odio y otro coraje. O sea, en el fondo a tu madre como que le guardabas un cariño. Sí, totalmente. ¿No? A pesar de que dices que no fue buena contigo, pero sí que hay como una diferencia, ¿no? Me parece apreciar. Sí, totalmente. De hecho, mi mamá sentía... Bueno, de entrada yo estaba carente de amor. Entonces, a mí me gustaba mucho como identificar... Tenía que agarrar una figura, aunque no la tenía ni con mis hermanos, ni con... Tenía que agarrar una figura. Claro. Y yo me enfocaba a mi madre. Entonces, aunque ella era muy autoritaria, y no me agarraba besos, ni me acariciaba, yo recuerdo que agarraba su mano y yo me hacía esto para sentir una caricia de ella. ¿Le cogías Sí, yo le cogía la mano, o sea, me acostaba con ella y le tenía que coger la mano y tenía que hacer yo esto para sentir una caricia de ella. ¿Eso desde pequeñito? Sí, desde chiquito. Entonces, de hecho, ella me decía, ya, y me quitaba, ya, cálmate, o la quería besar y dice, no me beses. Así. Pero yo seguía, o la abrazaba y me quedaba así, me gustaba abrazar su pancita, todo. Es que yo como tenía esa necesidad de amor, claro, pues claro. Lo agarraba con ella, ¿no? Entonces había algo que me hacía sentir un amor especial por mi madre, a pesar de las heridas que me había dejado. Entonces, yo creo que la herida de que me dejó mi papá fue más fuerte que la de mi mamá. Claro. Por eso yo, por ejemplo, cuando mi papá le dio un derrame cerebral, yo decía, ojalá se muera. Y todos lloraban, menos yo. O me lo ponían a cuidar y yo no lo quiero cuidar, yo no lo voy a cuidar. Y se enojaban y dicen, ¿cómo lo vas a cuidar? Está en el hospital, hay que cuidar. Yo no quiero. Entonces una hermana, la mayor, me decía, bueno, te voy a pagar para que lo cuides. Pues si me pagas, sí te lo cuido. Y era la única forma que lo cuidaba. Yo tenía un odio tremendo hacia mi papá. Y eso que tus hermanos también habían sufrido por parte de él. Es que todos lo querían. Es que, bueno, aparentemente. Pero claro que también tenían heridas. Claro. Pero se veía más amor en ellos que a mí, a pesar de que él fue más fuerte con ellos que conmigo. Claro. Oye, David, y entonces llega ese momento, ¿no? Esa noche que le pides de algún modo ayuda al Señor, pero dices, bueno, que tu vida continúa normal. Y eso entonces cuando damos un salto a tus 33 años, que es cuando se produce, ¿qué es lo que pasa? El 15 de julio. 15 de junio, perdón, fue cuando ahí fue un retiro, pero... ¿De qué año? ¿Hace 9 años, dices? Pues sí, exactamente. Ayer que fue... o sea, en el 2014. Exacto. Todo empezó porque una persona empezó a hablar de Dios. Un amigo tuyo. Exacto. Y me caía tan bien que lo escuchaba, porque me caía bien. Entonces, Dios lo usó como instrumento, me queda claro. Porque a veces decía, ya viene me va a hablar de Dios. Se llama Alfredo. Y yo decía, ya me va a hablar de Dios. Pero bueno, como él era muy tranquilo, muy pacífico, y decía, es agradable el muchacho, me caía bien. Y medio lo escuchaba, y hubo como 2 conversaciones que sí como que me tocaron, y yo dije, qué interesante lo que me dice de Dios, ¿no? Yo dije, órale, ¿no? El católico, por supuesto. Y él de hecho hasta me decía, oye, vamos a la iglesia. Le dije, no, yo soy cristiano, según yo, pero bueno, a mi medida, porque yo tenía a mi Dios a mi medida. Y él no, le digo, vamos a mi iglesia. Y yo le decía, vamos a la cristiana y yo voy a la tuya. Y él no, y él se aferró y jamás fue a la mía, Era muy fiel a la iglesia católica. Pero un día él hizo algo, y siempre he dicho que nadie había hecho tampoco por mí. Él oró durante un año todos los días, sin que yo lo supiera. Y acabando ese año, él fue cuando me dijo, quiero que vayas a un retiro católico. Y yo, pues claro, yo adoctrinado, decía, no, pues son idólatras, tienen imágenes, no, es que ve. Y yo dije, voy a ir, pero yo dije por curiosidad, a ver qué hacen los católicos. Y efectivamente llegó ese retiro y yo era como un gay medio fresa,
Entonces yo Traducido, me fui bien arreglado. medio fresa, en México es como una persona eso, distinguida, ¿no? Con clase, Sí, con dinero, sí, etcétera, sí, ¿no? sí. Entonces yo iba bien arreglado al retiro, me cruzo de piernas, bien vestido, y empiezo, gente corriente, ¿dónde me voy a quedar? Apesta a vaca, qué horror. Y empecé a juzgar a las personas por su forma de ser, vestir, todo, y luego de repente cuando me dicen que me voy a quedar en el piso a dormir, y yo, no, o sea, ¿cómo es posible que no haya camas aquí? Entonces, recuerdo que cuando yo vi a un Jesús crucificado, una imagen, yo me la quedé viendo, y dije estas palabras: no sé si existas, porque fíjate que cuando pasó el tiempo, o sea, desde los 28 hasta los 33, Claro. casi cumpliendo 34, vuelvo a decir esto: no sé si existas, pero de una vez te voy a decir, no voy a dejar ni la droga, ni el alcohol, ni mi pareja, porque ya lleva 4 años con mi pareja. Pero aquí vengo a ver qué se siente. Vamos a ver qué. Y crucé mi pata, y empecé así. El primer día del retiro yo me quería ir, porque me hablaban de los sacramentos. Yo no entendía nada. Sacramento del matrimonio, que primera comunión, y todo con Biblia. Y yo, qué hueva, ¿qué hago aquí? Me hubiera ido al antro. Entonces, porque ese día ningún amigo quiso salir conmigo. Entonces dije, pues voy al retiro. Como no hay antro, no hay aniversario, ningún amigo quiere salir, pues voy al retiro. Sí, o sea, dejé a Dios hasta el final, pero fui. Entonces, el primer día me quería ir, pero el siguiente día del retiro, porque eran 3 días, wow. No, es que era algo muy fuerte, porque mis hermanitos laicos que predicaron tenían la fuerza del Espíritu Santo. O sea, de cuenta que me acuerdo cuando Pedro, en su primera plática que dio después de recibir al Espíritu Santo, convirtió a miles. Entonces, eso me pasó a mí. Tenían tanta fuerza de Dios, ellos, tanta fuerza de Dios, que cada cosa que ellos decían era así, pum, me iba pegando, pum, pum, pum. Y de repente ellos me empezaron a sensibilizar. Pero ojo, me hablaron del amor de Dios, pero también me denunciaron el pecado. Algo que nadie me había dicho. Nadie. Entonces, sí, te hablan con amor, te dicen Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero también esto es el pecado. Entonces, ellos me hicieron ver, perdón por la palabra, pero me hicieron ver la mierda que yo era a los ojos de Dios. Entonces empecé a limpiarme las lagrimitas cuando ellos predicaban, y yo así de, no manches, esto está fuerte, y eso está fuerte, y eso es muy fuerte. Y cada vez daban temas con dinámicas fuertísimas. Pero ya me habían preparado el camino, o sea, porque ellos ya habían preparado el camino para Dios, porque iba a llegar Jesús con todo. Entonces fue cuando pasa algo maravilloso, porque recuerdo que eran como las 8 de la noche, digo, le calculo porque te quitan reloj y todo. Entonces llega el padre con la custodia y el Santísimo, pero pues estás de acuerdo que yo como protestante yo no sabía qué era. Entonces recuerdo que pasa y la gente se hincaba, y yo decía, bueno, ha de ser una dinámica, porque yo decía, pues, ¿qué es esta bolita blanca que viene? Porque la alumbraban. Entonces, ¿qué es la bolita blanca? ¿Por qué la gente se hinca? Entonces, pues yo como borrego, pues si todos se hincan, pues yo me hinco. Entonces yo me hinqué. Y fue cuando la gente ponía las manos así, y yo volteaba y pues también le hacía así. Entonces pues yo así me quedaba. Entonces cuando pasa el Santísimo al lado de mí, ahí sí te puedo decir, fue tan fuerte, que es una experiencia tan sobrenatural. Es como, yo siempre digo a la gente, mira, cuando un niño nace ciego, que te explique cuando crezca los colores es imposible. Claro. Yo no puedo explicar lo sobrenatural, porque fue algo muy personal y muy, como dice la palabra, sobrenatural. Cuando el Señor pasa exactamente, nuestro Señor Jesús, al lado de mí, sentí una fuerza interior y un amor, que el amor que no sentí de papá, de mamá, hermanos, pareja, droga, alcohol, sexo, lo que tú quieras, con lo que yo llenaba vacíos o la carencia de amor. Lo sentí, pum, en un instante. En ese momento empiezo a llorar, pero traté primero de buscar la lógica. A ver, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué está pasando? Y como Dios, siendo omnipotente, te vuelve a decir, soy yo, Jesús, y te amo. Y me quedo impactado, y por segunda ocasión vuelvo a usar la lógica, y él otra vez, nuevamente, soy yo, Jesús, y te amo. Cuando ya con su omnipotencia ya te lo da todo, pues automáticamente ya no pude más. Sabía que era Jesús, sabía que estaba ahí en la Eucaristía,
Y fue tanto el llorar que me dolía la quijada y el abdomen. La quijada porque no podía cerrar la mandíbula del llanto, pero era un llanto de amor. O sea, era un llanto de sentir el amor y la misericordia de Dios. Porque Dios nunca me dijo violador, transvesti, prostituto, drogadicto, alcohólico. O sea, nunca sentí eso de Él. Él solamente me dijo, hijo, te amo. Bienvenido a casa. Te estaba esperando. Ay, es que recordar esa escena es muy fuerte, pero pues es que fue un niño muy herido. Y el refugiarte en el alcohol, el degradarte tu cuerpo, en la prostitución, híjole, es muy fuerte. Y que alguien te quiera. O sea, ¿de verdad alguien me quiere? Uf, es muy fuerte. ¿Por qué no esperas que, primero, que Dios exista y segundo, que un Dios te ame? Entonces, yo no podía creerlo. No podía creer todo la misericordia. Es como si mi pecado no existiera. Y no me sentí juzgado. Y ahí fue cuando entendí que Jesús dejó a las 99 por irme a buscar. Eh, entendí que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierta que por 1000 justos que a lo mejor no lo necesitan. Entendí la parábola del hijo pródigo. Entendí todo. Y era tanto su amor que sentí que recuerdo que tuve que decirle que parara. Porque ya me dolía la parte física y ya no aguantaba. Entonces le dije, ya para. Con la mente, le dije, ya para. Yo quería que siguiera, pero me dolía tanto esto de la panza y la quijada que le dije, para. Él para, respiro y levanto los ojos al crucifijo al que yo había llegado y decirle que no iba a dejar nada. Y le dije, te ofrezco mi castidad. Si tú me haces sentir este amor siempre. Y pues le ofrecí mi castidad. En no meterme con nadie. Pero es que yo sé que con Dios no se negociaba, pero híjole, pero es que de verdad yo tenía que negociarlo porque yo dije, yo no, yo tengo que decir que no me lo quite porque esto es muy fuerte, o sea, es demasiado fuerte su amor, ¿no? Entonces, le ofrecí mi castidad y a partir de ahí mi vida, pues tomé una decisión muy radical porque en ese momento, enfrente a él terminé a mi pareja. Es que eso te iba a preguntar. Acaba este retiro, vuelves a tu ciudad, vuelves a tu casa. No sé si vivías en ese ¿Vivía momento con la pareja? Vives con tu pareja y, claro, tú has dicho antes que la adicción, por ejemplo, que tenías al sexo, pues que solamente te hacía, bueno, adicción al sexo, a la droga, al alcohol, ¿de un día para otro desaparece? Sí, pero es muy importante eso entenderlo. Primer punto. Cuando yo ofrecí mi castidad, también ante Dios, en ese llanto termina mi pareja. Pero también en ese retiro hubo sacerdotes. Entonces, ese día yo me confesé. Después de mi primera comunión, que por cierto, en mi primera comunión, pues comulgué en pecado mortal porque pues también nunca confesé mis abusos. O sea, fue tu primera confesión en tu vida. Bien. Con 33 años. Llené 4 hojas, creo que de los dos lados, pero más adelante llené otras 7 de los dos lados, otras 7, ¿eh? O sea, porque sí, Dios te sigue acordando, porque muchas veces no te das cuenta que el pecado es pecado. Entonces yo confesé como lo que creía que era pecado. Entonces yo me confesé y llenaba y me salía. Entonces, cuando yo me confieso por primera vez, se me quita un peso de encima. Y te sientes medio raro, o sea, como borracho de amor, ¿no? Como medio extraño. Y recuerdo que en ese retiro, hermano, yo le pregunté 2 cosas a Dios, o sea, es que yo le pregunté 2 cosas a Dios. ¿Dónde estuviste cuando me violaron y dónde estuviste cuando mi papá golpeaba a mamá? Porque eso era lo que yo siempre traía. Te puedo decir que Dios, no sé, pero te responde de su forma. Y te puedo decir que sobrehumanamente también me respondió. Entonces, el escuchar la respuesta de Dios que me dijo, yo siempre estuve ahí cuando abusaron de ti.
y a mí me dolió más porque yo soy Dios y yo te creé. Pero que también Él respetaba la libertad de las personas. Fue muy fuerte. Claro. Pero me dio la respuesta, porque entendí que así como yo abusé de otros, Dios respetó mi libertad. Dios no tiene nada que ver con la maldad. Es mi libre albedrío el que yo decido para hacer el bien o el mal. Y de mi papá simplemente me hizo ver como una película, saber que mi papá fue un niño de la calle, que vendió chicles, que boleaba zapatos, y digo casi niños de la calle porque eran tan pobres que pues, mi abuela no le daba de comer, mi abuelo fue alcohólico, fue mujeriego, golpeaba a su esposa, mi papá veía todo eso, lo atropellaron, a mi abuelo, mi papá vio, bueno, en fin, o sea, él tenía heridas. Claro. Entonces ahí yo entendí que quién soy yo para juzgar a mi papá. O sea, antes de quitarle la paja del ojo a mi padre, yo tenía una viga. Entonces yo tenía que entender que fue también un niño lastimado y que cómo iba a exigir el amor de un padre cuando él tampoco tuvo amor de un padre. Y era una cadena. Y eso me dio la pauta para entender que tenía que perdonar a mi padre poniéndome los zapatos de esa persona. O sea que en ese momento el Señor también te regaló el perdón. Me regaló el perdón. Tan fue fuerte que saliendo de ese retiro, lo primero que hice fueron dos cosas. Uno fue hablar con mi papá por teléfono porque tenía años sin hablarle. Años. Entonces le hablo por teléfono, yo vi en Querétaro, ahorita platico lo de mi pareja, que terminé también y qué pasó, pero hablé con mi papá y él me contesta y me decía de cariño Pollito. Me dice, Pollo, ¿eres tú? Le digo, sí, papá, soy yo. ¿Y qué pasó, hijo? Se sorprendió. Le dije, papá, quiero decirte que te amo. Que me perdones, papá, por haberte odiado. No, hombre, se me quitó otro peso de encima. Porque el perdón te hace libre. Y mi papá lloró y cuando lo vi lo pude abrazar y ¡wow! Esto fue a los pocos días. Acabé el retiro y yo hablé con mi papá. ¿Ah, sí? Luego, porque Dios me dio el perdón. En ese encuentro me regaló el perdón. Y cuando mi pareja, me regreso, cuando acaba el retiro, mi pareja pasa por mí, porque él me había dejado en el retiro. Y me dice, ¿cómo te fue? ¿Ya te terminé? ¿Cómo que me terminaste? Le dije, sí, porque el amor que tú no me das, ni los otros 8 cabrones con los que anduve, ya me lo dio Dios en 1 hora. Y te terminé. No fue fácil porque es un proceso. Sal del mundo para entrar en la gracia. Es un proceso muy difícil, porque yo era un adicto. Pero, como le dijeron los apóstoles a Jesús, ¿quién podrá salvarse? Jesús respondió, lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios o para mi Padre. Dios hace todo. Y te puedo decir que lo que me ayudó, eso sí, dejo bien claro, el primer año y medio fue muy difícil, porque sí, ahí tuve como que me quería agarrar de Dios de una mano y como que del pecado de otra, porque todavía como que no quería soltarlo, Te soy sincero, o sea, todavía me costaba. Sí, por supuesto. Pero Dios ya me había dejado la semilla y ya había sembrado ahí todo. Entonces, Él me fue llevando a grupos, a personas correctas, a sacerdotes correctos, a talleres correctos, porque yo no tenía conocimiento de nada. O sea, yo salgo del retiro y yo dije, ¿qué hago? Entonces recuerdo que yo lo primero que fue buscar por internet, salgo del retiro y lo primero que hago es buscar por internet algo que me aumentara la fe. Y pues resulta que al encontrar lo que encontré, pues fue el rosario. Y yo dije, pues, ¿qué es esto? Entonces yo veo y empiezo a buscar por internet y veo Padre Nuestro, si Aves Marías, y letanía. Dije, esto es muy difícil. Entonces yo dije, ya sé, voy a hacer un Padre Nuestro y un Ave María hasta que acabe todo. Eso lo hice al día siguiente del retiro, Entonces yo dije, Dios te salve, Padre Nuestro que estás en el cielo. Porque para eso puse mi cirio, la imagen de María, que nunca lo había hecho, una imagen de un Jesús crucificado, que me lo dieron en el retiro, y ahí es donde empecé, me arrodillé, y dije, Padre Nuestro, todo iba bien, pero cuando dije, Dios te salve María, wow, mi vida cambió. Todavía no sabías el Ave María, porque tú No, porque lo vi en internet. Ah, lo estabas viendo en internet. Sí, para poder saber cómo hacerlo. Claro, porque tú no sabías No, yo no sabía, no. De hecho, yo pensaba que Dios te salve María, yo pensaba que Dios tenía que salvar a María que estaba en peligro, porque yo no sabía. Claro. Yo en vez de decir San Miguel Arcángel, yo decía San Miguel Allende.
Porque es un municipio de México. De México, claro. Pero yo no sabía que era San Miguel Arcángel. Yo decía, San Miguel Allende, ayúdame. Yo creo que Dios se reía, pero era muy ignorante, yo era muy ignorante. Entonces yo recuerdo que cuando dije Dios te salve, yo ya no pude seguir. Lloré tanto de amor, pero era un llanto, un llanto. O sea, ese Dios te salve tardó 30 minutos para poder acabarlo, porque era el llanto. O sea, lo que sentí en el retiro lo volví a sentir con un Ave María. Entonces yo tardé como más de 1 hora para acabar un primer rosario en mi vida. Me hice adicto al rosario porque dije, wow, aquí está todo. Pero era tanto que yo ya quería llegar, o sea, yo iba al Banco Santander y era tanto el deseo del rosario que yo de repente empezaba abajo de mi oficina, Dios te salve María, y apenas empezaba Dios te salve, empezaba a llorar. Yo dije, no lo voy a hacer aquí hasta que llegue a mi casa porque aquí los clientes me van a ver. O sea, tú trabajabas ahí en el banco. Sí, pero yo quería hacer el rosario. Entonces, tenía que llegar a mi casa porque lo primero que hacía era el rosario. Entonces era tanto sentir el amor de María que lo sentí tan fuerte, tanto que te soy sincero, yo nada más era de misa dominical, pero creo que era por tradición, pero era mi rosario diario. Duré 3 meses de todos los días sintiendo el amor de María, le calculo 3, y un día que hago un rosario y no sentí nada. Dije, ¿qué pasó? Y como uno todavía Dios te chiquea, está acostumbrado a el sentir. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no siento el rosario? ¿Qué hice mal? No, algo está mal. Voy a ir a misa. Y cuando voy a misa y comulgo, llorar tremendamente al sentir la Eucaristía. Y bueno, digo, ahora yo le entiendo cómo María me llevó a Jesús. Entonces, a partir de ahí empecé ahora a tener un amor a la Eucaristía y empecé cada vez a decir más y después 3 veces a la semana y luego 4, hasta que mi verdadera conversión, o sea, tuve mi proceso de conversión. Claro. Y creo, la conversión es todos los días, eso me queda claro. Pero tomar como esa decisión firme, fuerte, fue como al año y medio, año 2 meses, año 3 meses, le calculo. Donde yo empecé ya a comunión diaria, rosario diario, confesión. Me acordé del Padre Pío y San Alfonso María de Ligorio en el libro de Preparación para la Muerte, era cada 8 días, aunque la Virgen Medjugorje que es cada mes. Pero yo era muy pecador, yo es cada 8 días, luego los padres me dijo, otra vez, yo, ay padre, perdóneme, pero es que, aunque no eran pecados mortales, pero yo me sentía como, es que ya vi mal, ya juzgué, a veces llegué a ser hasta escrupuloso, que es muy peligroso, pero yo no quería ofender a Dios, ¿no? Entonces, era cada 8 días mi confesión, era mi Eucaristía diaria, el rosario diario, y eso me dio la fuerza, fuertísima. Yo siempre he dicho, a ver, tú tienes una adicción, tú tienes un problema, la comunión diaria. O sea, si en Mateo, Marco, Lucas, Juan y 1 Corintios Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, quien coma de esto tendrá vida eterna, yo permaneceré en ustedes, así como yo no con el Padre. ¿Por qué no comulgamos? Si hay hasta milagros eucarísticos. Pero yo lo que veo, David, es que lo tuyo no es que fuera un acto de voluntad de decir, a partir de ahora voy a rezar esto y voy a ir a misa todos los días porque es bueno para mí, sino que fue el Señor el que te llevó. O sea, no es lo digo porque fíjate, yo muchas veces tengo como el debate interno, y lo he hablado con mucha gente, hasta qué punto tiene que ser un acto de voluntad, porque, vale, nominalmente es bueno ir a misa todos los días, por supuesto, pero no porque sea una cosa de la voluntad o de la cabeza, sino porque es el Señor el que te lleva, entiendo, ¿no? Exactamente, Él me llevó. Primer punto, no hubo nadie que me fuera guiando. Tu amigo, perdona, el que te llevó al retiro, ¿dónde está todo esto? Él está en una comunidad que se llama, él es consagrado. O sea, porque digo, él te llevó al retiro, pero luego me imagino que después del retiro seguiría en contacto contigo, te ayudaría o te orientaría. Me orientó como por unos 3 años, pero después él se fue a una comunidad que se llama la Comunidad de la Divina Voluntad, de Luisa Picarreta. Con el fundador es el padre Morelos, que fue el guía espiritual de las niñas de Garabandal. Uh-huh. Entonces él pertenece a esta comunidad. Y actualmente está de consagrado, ya lleva años. Uh-huh. Sí como que me fue guiando, pero no como una guía, como un guía espiritual, porque nunca lo tuve. Era como de vez en cuando, o me decía, hay retiro acá, y ahí voy. La verdad es que te soy sincero, fue como Dios que me iba llevando de la mano. Pero ahorita con los 9 años de experiencia, cuando yo, por ejemplo, ayudo a los jóvenes con adicciones, yo recomiendo la comunión diaria. Yo la recomiendo, porque cuando yo voy a los anexos y los centros de rehabilitación, que en México se le llaman así, yo sé las heridas que ellos tienen. Entonces yo les digo, mira, si tú quieres gatear,
pues ve a tu misa dominical y tu rosario diario. Pero si tú quieres caminar más rápido, comulga diario. ¿Sí me entiendes? O sea, yo siempre he dicho, a ver, no sabes si mañana tú despiertes. Solo Dios lo sabe. Pero la realidad es esta. Si tú realmente tienes necesidad de Dios y todos estamos llamados a la santidad y no sé si mañana despierte, yo tengo que tratar de avanzar lo más que pueda. ¿Sí? Así como tú eres disciplinado en acabar la escuela, en tu trabajo, en todo, también en las cosas de Dios hay que ser disciplinados. Porque nuestra salvación está en juego. Y como dice Jesús, ¿de qué sirve que te ganes el mundo si vas a perder el alma? Lo más importante es el alma. Entonces, si el alma es lo más importante, pues es lo que tengo que alimentar diario. Entonces, ahora que Dios te ha dado una cierta madurez espiritual en este tiempo, y tío, yo sé que me falta muchísimo, pero con lo poquito que sé, yo les digo, es que lo más grande que tenemos nosotros los católicos es la Eucaristía. Es lo más maravilloso. Imagínate comulgar todos los días. Va a pasar lo que dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo el que habita en mí. Y cada vez vas a tener más discernimiento en distinguir entre el bien y el mal, porque te estás llenando cada vez más de Jesús. Ahora yo te puedo decir esto. En lo personal, siempre he dicho, Jesús dice, a quien más se le da, más se le exige. Y como yo ya sé que Jesús está ahí, pues yo voy todos los días. ¿Por qué? Porque yo no nací como musulmán, yo no nací como budista, yo crecí como cristiano, pero ahora aunque soy católico ahorita, ya sé la verdad. Entonces yo no voy a desaprovechar esto. Yo no voy a desaprovechar el rosario cuando lo tengo a la mano. Yo no puedo desaprovechar el ayuno. Yo no puedo desaprovechar la oración. Ahí lo dice en Efesios. Agarra todas las armas de Dios para que pueda resistir las maniobras del diablo. Entonces, si Él viene a robar, destruir, a matar todos los días y en cada instante, ¿por qué yo me voy a alejar un día de mi Señor? Y entonces, ¿hay peligro, digamos, de recaída? Es decir, en tu caso, lo que has vivido, que lo has dejado atrás, porque estamos hablando no solo de temas espirituales, estamos hablando de adicciones físicas, ¿no? Droga, alcohol, etcétera. ¿Hay peligro de volver a caer en eso? Totalmente. Es que yo creo que las luchas acaban hasta que te mueres. O sea, yo no puedo decir, ya nunca voy a caer. O sea, me queda claro que para yo no caer, primero es por la gracia de Dios. Primero. O sea, no por mi esfuerzo, no por lo que... No, es por la gracia de Dios. Pero en mi libertad, yo tengo las armas que Dios me dio para que Él me dé la fuerza de no recaer. El primer año y medio, por eso lo dije, el primer año y medio hubo recaídas. Claro. O sea, yo recuerdo que yo sentí una sensación de lujuria fuertísima. Por ejemplo, las personas que no me buscaban, ahora resulta que querían conmigo. Y yo decía, ¿es en serio? Entonces, me tocaban la puerta y me incitaban a caer con ellos. Y yo, no, cerraba la puerta y me echaba a correr, a hincarme y con las manos temblorosas, ayúdame a no caer, ayúdame a no caer. Yo no te quiero ofender, pero yo temblaba para no ofender a Dios. Entonces, pero hubo momentos que sí llegué a caer. Una vez caí en la cocaína. Una vez caí en la tacha, llegué a caer también en la parte sexual, pero inmediatamente me confesaba y volvía al camino. No me quedaba en el pecado, me levantaba yo otra vez. Y cada vez que empezaba yo a acercarme cada vez más, Dios ya te va cada vez más dando fuerza, más fuerza. A un grado de que de repente, te lo digo sinceramente, puede llegar una persona a acosarte y tú, no, pero con una facilidad de, no me interesa. Y tú dices, oye, ¿en qué momento tengo? Es una fuerza tenía que tú dices, no, y ya, tú te vas como muy tranquilo y no te despierta nada. O sea, es muy fuerte. Pero si es un proceso, solamente que yo sí recomiendo algo que a lo mejor no me recomendaron a mí en ese tiempo, comulga diario. Eso sí ahora lo recomiendo, porque eso no me lo recomendaron nadie. En ese proceso de caídas, nadie me recomendó la comunión diaria. Dios me lo fue llevando hasta que lo empecé a sentir. Pero ahora que si yo lo sé, pues yo lo digo. Claro. David, llevamos una hora, un poquito más de una hora. Se ha pasado rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Y yo seguiría, pero bueno, nuestros programas suelen durar 40, 45 minutos, llevamos una hora y un poquito. Pero bueno, en algún momento hay que poner, iba a decir el punto final, no, el punto y seguido. Ojalá que haya más, porque creo que, en fin, a mí personalmente, fíjate, yo una de las cosas que agradezco haciendo estos programas es lo que aprendo de las otras personas, ¿no? Y en este caso, de tu testimonio. Así que, David, te agradezco mucho, me quedo con muchas de las cosas que has dicho, especialmente lo del tema de ese amor a la Eucaristía diaria. Y te doy las gracias por
haberte abierto y por habernos contado tu testimonio. Gracias a Dios y gracias a ti y a tu canal. Y pues bueno, sé que si estoy aquí es voluntad de Dios, así es que pues enhorabuena. Punto y seguido. Ahí seguiremos. David, Claro, muchísimas gracias, gracias. gracias a ti. Y gracias a todos ustedes. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio del programa? Que, en fin, que es un testimonio que creo que a todos nos ayuda, a mí el primero, ver cómo el Señor va trabajando en cada uno de nosotros y que ninguno estamos perdidos. Aquí seguiremos en el buscador, buscando esas historias, esas personas que nos ayudan, y les espero en el próximo programa.